Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a esta primera jornada del Congreso Estados de Ánimo de la Salud Mental. Esta es la primera conferencia de una serie que tendrá lugar entre hoy y mañana. Arrancamos con una presentación que tiene como título Crear la Revolución, Arte, Antipsiquiatría y Tercer Mundo, David Cooper en el CAIC de Buenos Aires. Con nosotros está Aurore Buffetot. Aurore es, a la que le damos las gracias, es doctorando, se encuentra finalizando su doctorado en Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de París I, Panteón-Sorbonne. Está escribiendo una tesis que tiene por título Poéticas de la Liberación, el Centro de Arte y Comunicación CAIC de Buenos Aires, de 1968 a 1978. En ella propone un análisis del centro, un espacio que jugó un papel decisivo en el desarrollo del conceptualismo del sur latinoamericano en los años 70. Algo que ella estudia emparentado con el desarrollo de la antipsiquiatría, el tercermundismo y el vídeo del medio artístico, el vídeo, como un encuentro que ocupa un lugar destacado en su investigación y en una época también. De 2016 a 2020, Aurore fue asistente de investigación en el Instituto Nacional de Historia del Arte, el INA, francés. En 2018 cofundó el grupo de investigación ATAMAS, Arte y Antipsiquiatría. Está trabajando actualmente con Nicolas Vallet y Sandrine Meats en un proyecto de libro dedicado al estudio de los vínculos entre arte experimental y psiquiatría radical de los años 60 hasta hoy, que tiene como título Antipsiquiatría, Arte Experimental y Psiquiatrías Radicales de los años 60 hasta la actualidad. Era importante empezar con esta intervención, con las palabras de Aurore, para situar un poco un deslizamiento en la práctica de la clínica, también en la política, un lugar distinto para el psicoanálisis y también, por lo tanto, para el campo de la salud mental, donde los problemas sociales, los problemas del campo social, juegan un papel muy importante, ya no en el diagnóstico, sino en toda la idea de existencia, de vida. Arte y vida en paralelo son dos ejes que se cruzan durante los años 60, que Aurore va a traer. Y bueno, sin más, le doy la palabra. Antes le agradezco mucho estar con nosotros acá. Como decía, es importante que este sea el arranque de las conferencias. Y nada, un placer escucharte, Aurore. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Antes de empezar mi charla, yo quiero agradecer al Malva, a los organizadores de la muestra y del Congreso, y en particular a Alfredo Aracil y a Santiago Villanueva por la invitación. Por supuesto, me da mucha pena que no esté aquí para visitar terapia, pero escuché con una gran atención la conferencia inaugural y considero que la muestra es un aporte decisivo y fundamental a la historia cultural y social del arte argentino, pero también global. Así que me encanta muchísimo hablar de mi investigación en este marco. Mi tesis doctoral, en efecto, se dedica al análisis del Centro de Arte y Comunicación, CAIC, de Buenos Aires, que jugó un papel decisivo en el desarrollo del conceptualismo latinoamericano de los 70. El CAIC inventó un modelo institucional original, creó conceptos y circuitos alternativos y utilizó nuevas estrategias para promover el arte regional, entre inserción internacional táctica y afirmación de su posición descentrada. El pensamiento antipsiquiátrico, difundido por David Cooper en la escena porteña, fue precisamente una herramienta epistemológica central para la autoconstrucción y autorrepresentación del CAIC como institución tercermundista. Después de una breve presentación de los fundamentos de la antipsiquiatría y de sus vínculos con el arte experimental, propongo estudiar
las relaciones de David Cooper con América Latina en un contexto de intensos debates acerca de los tercermundismos y sobre todo sus viajes a Buenos Aires en 1970 y 1972, durante los cuales David Cooper se acercó al CAIC. La antipsiquiatría, en su estricto sentido histórico, se refiere a las teorías y las experiencias terapéuticas desarrolladas por la Philadelphia Association, un colectivo inglés fundado en 1965 y que reunió a una nueva generación de psiquiatras con la ambición de revolucionar la institución asilar. Ronald David Lang, David Cooper, Aaron Esterson, Joseph Burke y Leon Riedler formaban parte del grupo. David Cooper, en su libro Psychiatry and Anti-Psychiatry, publicado en 1967, unifica esas experiencias diversas bajo el término único de antipsychiatry o antipsiquiatría. David Cooper organizó de 1962 a 1966 una experiencia de comunidad terapéutica llamada Villa 21, en el Shenley Hospital al norte de Londres. Esa comunidad de pacientes esquizofrénicos negaba toda jerarquía entre los pacientes y el personal médico. Las terapias grupales eran la forma de tratamiento privilegiado, ya que la enfermedad mental para Cooper y sus colegas tenía un origen social y no fisiológico. Para Cooper, la enfermedad mental era el signo de una opresión internalizada y los médicos debían acompañar al paciente en su viaje liberador. Villa 21 fue una experiencia terapéutica, pero sobre todo política, como lo fue también Kingsley Hall, fundado por Ronald David Lang en 1965, que funcionó hasta 1970. Lang describía Kingsley Hall como un asilo, pero en su sentido etimológico griego, un refugio para los paciente entre comillas, que más bien van a llamarse residentes. Sin cerraduras en las puertas, sin camisas de fuerza, sin medicaciones. Lang, como Cooper o Burke, vivía en Kingsley Hall, organizaba cenas, juegos, terapias nocturnas. Su más famosa residente fue Mary Barnes, quien vivió una metanoia, es decir, un periodo de regresión y de transformación intenso, tras el cual se volvió artista. Místicos, académicos, celebridades como el líder del grupo Pink Floyd, Syd Barrett, o el actor Sean Connery, y artistas como el artista conceptual John Latham, visitaron Kingsley Hall, que se convirtió en el santuario de la contracultura inglesa. Esos vínculos de la antipsiquiatría con la contracultura se solidificaron con el Congreso Dialectics of Liberation, organizado del 15 al 30 de julio de 1967 en la Roundhouse de Chalk Farm, en Londres. Una antigua estación de tren convertida unos años antes en un centro artístico para los happenings y los conciertos de la escena musical underground como Pink Floyd o Soft Machine. Lang, Cooper, Burke y Riedler, bajo los auspicios del Institute of Phenomenological Studies, reunieron a los intelectuales más influyentes de la época para desmistificar la violencia humana en todas sus formas, los sistemas sociales que la crean y para pensar nuevos modos de acción. Como lo explicó Joseph Burke, yo cito, queríamos una especie de congreso mundial, con los grandes pensadores del mundo que se juntan para discutir de la violencia, del destructivismo
y de lo que podemos hacer para cambiar las cosas. Stokely Carmichael, Herbert Marcuse, Gregory Bateson hicieron el viaje a Londres para dar conferencias, pero también el poeta de la Beat Generation, Allen Ginsberg, y el fundador del Living Theatre de Nueva York, Julian Beck, para citar algunos ejemplos. Y en la foto tenemos precisamente unas fotos de los participantes de ese congreso y podemos ver Lang, Joseph Burke, David Cooper, etc. Se abordó también el tema de la violencia imperialista ejercida en América Latina, con la presencia de John Gerasi, autor del libro The Great Fear, un análisis crítica de la política de los Estados Unidos en América Latina, y la del novelista cubano Edmund Desnoes, autor del libro Memorias del Subdesarrollo. Los artistas Gustav Metzger y Caroline Schneemann, invitados por Joseph Burke, participaron al Congreso con un taller sobre la violencia en el arte y Caroline Schneemann propuso un happening roundhouse. Y en esa foto se puede ver el afiche que anuncia el happening de Schneemann. Gustav Metzger ya había organizado en 1966 con el poeta John Sharkey el DIAS, Destruction in Art Symposium, durante el cual Joseph Burke habló de la emergencia de destruir todo para construir de nuevo. En 1968, David Cooper publicó los actos del Congreso, traducidos al español muy rápidamente en 1969 por los editores Siglo XXI. Siguiendo su postura alternativa y contracultural, el Institute of Phenomenological Studies inauguró en febrero de 1968 la Anti-University, basada en el modelo comunitario de Kingsley Hall. Participación activa de los estudiantes, no exámenes, cuota de inscripción mínima, etc. Lang dictó un curso sobre psicología y religión, Cardison Cardew sobre la música moderna, Bob Cobbing sobre la poesía visual, y se ve en la pantalla un ejemplo de poesía visual de Bob Cobbing que fue publicada en el único número de la revista de la Anti-University. Y John Latham dio una charla titulada Anti-No o Anti-Saber, y también dejó en la Anti-University una obra que podemos ver en el PowerPoint. Esa nueva experiencia duró poco tiempo y se cerró en 1969. Un cierre que se explica también por las tensiones y las divergencias teóricas dentro del grupo de antipsiquiatras. Lang se acercaba a una visión más mística, mientras que Cooper afirmaba su postura radical, política y revolucionaria. Así que me parece muy importante asociar el término antipsiquiatría al núcleo inglés y más específicamente a la figura de David Cooper. Con la difusión masiva en los medios de comunicación internacional de esos experimentos ingleses liderados por sus figuras carismáticas, se asoció la palabra y de manera errónea a todas las psiquiatrías contestatarias o radicales del periodo, como la psiquiatría democrática de Franco Basaglia, la psicoterapia institucional francesa de Jean Houry y de Félix Guattari, o el SPK alemán. Hay muchas diferencias conceptuales y prácticas entre esos movimientos. Para la psicoterapia institucional se trataba, en el seno mismo de la institución insular, de crear un nuevo funcionamiento
más humanizado. Para la antipsiquiatría inglesa, la comunidad terapéutica era la alternativa al hospital-prisión, símbolo de la opresión social y capitalista, mientras que la psiquiatría democrática condujo a una conclusión aún más radical con el desmantelamiento de los manicomios de todo un país en 1978. A mí me parece fundamental hacer esas distinciones para comprender la antipsiquiatría y la postura específica de David Cooper. Ahora vuelvo a la figura misma de Cooper. Desde su juventud, David Cooper fue muy comprometido. Nacido en Cape Town, Sudáfrica, en 1931, participó a la lucha contra el apartheid. Según Leng, Cooper era miembro del Partido Comunista de Sudáfrica, prohibida por el régimen. Era el amante de la activista, periodista y editora Rose Delaney, también conocido como Rosalind Hensley, quien fundó el Anti-Apartheid Movement en Gran Bretaña y ayudó a crear la Women's Press Publishing House en Londres. En 1955, Cooper se graduó de médico. Viajó un poco a China para, yo cito, su educación política, antes de instalarse en Londres para formarse a la psiquiatría, donde se encuentra con Lang. Cooper aparece como la figura típica del intelectual de la contracultura revolucionaria o de lo que se llamó la New Left. Las aspiraciones de transformación social, la apertura de nuevos repertorios de acción, la crítica a la práctica y la teoría manejadas por la izquierda tradicional, la búsqueda de nuevos sujetos revolucionarios, la oposición a cualquier dominación política, económica, cultural, racial y la renovación de los códigos morales de interacción social fueron los marcadores de este nuevo movimiento político. El compromiso de Cooper fue el motivo principal de su ruptura, primero teórica con sus colegas británicos, pues oficial con su salida de la Philadelphia Association en 1971, pero también de su acercamiento a América Latina. 3 meses después del asesinato del Che Guevara, en enero de 1968, se celebró el Congreso Cultural de La Habana. Más de 400 intelectuales de todo el mundo fueron convocados para debatir los efectos del colonialismo y neocolonialismo en el desarrollo de los pueblos latinoamericanos y la responsabilidad de los intelectuales ante la penetración cultural del imperialismo y el avance de las luchas de liberación. Las sesiones de trabajo se organizaron en 5 comisiones, cuyas presidencias estaban formadas por delegados del tercer mundo. La Comisión 1 se consagró a la cultura e independencia nacional. La Comisión 2 versaba sobre la formación integral del hombre. La Comisión 3 exploraba el tema de la responsabilidad del intelectual ante los problemas del mundo subdesarrollado. La Comisión 4 reflexionaba sobre la cultura y los medios de comunicación y, por último, los problemas de la creación artística y del trabajo científico y técnico se reservaron para la Comisión 5. David Cooper, integrante de la delegación inglesa, participó a la Comisión 2, que proponía reflexionar sobre la manera de alcanzar el hombre nuevo, enunciado por el Che Guevara. Adelantando las movilizaciones estudiantiles posteriores, Cooper sugirió como medio contrahegemónico la creación de, yo cito, centros revolucionarios de conciencia, es decir, movimientos espontáneos de autoafirmación autónoma con una planificación mínima. Voy a citar un extracto bastante largo de su charla en inglés, que me parece muy importante para entender sus objetivos cuando Cooper llega a Argentina y se acerca
entre otras instituciones arcaicas. The military industrial elites of the First World have played their destructive and self-destructive games right up to the critical point where their games start to play them. To put it another way, the mystifiers of the First World, Macy's, are now so mystified by their own mystifications that they can no longer operate in terms of a simple psychology of material interest. They can no longer adjust to a changing reality generated by the emergent forms of autonomous self-assertion of the countries of the Third World. If we want to find the most central link between politics and psychology, I think that it is this: the common factor between madness on the individual scale and oppression on the large social scale is the desperate need in false authority figures to resist, as a matter of life or death, the natural, spontaneous, autonomous self-assertion of the child, who in fact is now more grown up and complete than the supposed authority. On the other side of the coin is the urgent need for the child to recognize that now he really is a man, despite all efforts to mystify him on this point. On the political level, as on the personal level, this mystification can persist even after the clear fact of liberation, as expressed in the act of taking power. Refiriéndose al imaginario cibernético y al vocabulario de la game theory, Cooper analiza y denuncia la dinámica de feedback eternal que relaciona el primer mundo con el tercer mundo, y según Cooper, solo una acción espontánea puede interrumpirla. Ese mismo año, en 1968, en Buenos Aires, nace el CEAC, Centro de Estudio de Arte y Comunicación, que se vuelve CAIC, Centro de Arte y Comunicación, el año siguiente. El centro, fundado por Jorge Glusberg, aparece en un contexto de radicalización política intensa de la escena artística. Pienso a las experiencias 67 y 68 a Tucumán Arde, que Ana Longoni estudió en profundidad, una radicalización frente al gobierno militar, pero también a las instituciones artísticas. En las historiografías, cuando se habla del CAIC, aparecen los términos de internacionalización de mainstream, como en los libros de Néstor García Conclini o de Luis Kamnitzer. Pero en mi opinión, es una visión reductora de su funcionamiento, sus actividades y su programa. El CAIC fue una entidad compleja que usó de estrategias diversas para inscribirse y el arte regional en la escena global. Por ejemplo, si es cierto que utilizó una red de personalidades e instituciones influyentes para acceder a una visibilidad, el centro desarrolló también nuevos circuitos con países considerados como semiperiférico o periférico en los años 70, contribuyendo a establecer una nueva horizontalidad en la cartografía del arte contemporáneo. El CAIC rompió con el esquema tradicional de la modernidad que busca los equivalentes regionales de los movimientos artísticos occidentales y aceptó su posición descentrada, tercermundista, creando nuevos modos de comunicación y representación. La antipsiquiatría y la llegada de David Cooper van a servir esa invención. Desde su inicio, el CAIC se caracterizó por su interdisciplinaridad. Es importante recordar que el centro fue creado en relación con la Fundación de Investigación Interdisciplinaria, que reunía un colectivo de profesores disidentes de la Facultad de Arquitectura y Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, tras la Noche de los Bastones Largos en julio de 1966. Para su primera muestra, Arte y Cibernética, organizada en 1969 en la Galería Bonino, Glusberg escribe:
El Centro de Arte y Comunicación de la Fundación de Investigación Interdisciplinaria tiene como objetivo promover la ejecución de proyectos y muestras donde el arte, los medios tecnológicos y los intereses de la comunidad se conjuguen en un intercambio eficaz que ponga en evidencia la nueva unidad del arte, la ciencia y el entorno social en que vivimos. Está formado por artistas, sociólogos, lógicos, matemáticos, críticos de arte y psicólogos, cuya tarea en común apunta a destacar la conducta y el desarrollo de los fenómenos de comunicaciones masivas y la ruptura de las formas tradicionales para permitir la apertura a nuevos sistemas de expresión donde investigadores y artistas intentan perfilar los intereses plásticos del hombre del siglo XXI. Así pues, el Consejo de Dirección del CAIC contaba con Jorge Glusberg, por supuesto, pero también arquitectos como Alfredo Ibarlucía y Luis Fernando Benedit, futuro miembro del Grupo de los 13 o Grupo CAIC, ingenieros como Raúl Colbert y Ricardo Ferraro, el escultor Jorge Glickman, el epistemólogo Gregorio Klimovsky y la psicóloga Marta Berlin, también esposa de Glusberg en la época. Y fue precisamente gracias a Marta Berlin que David Cooper llegó por primera vez a Buenos Aires en 1970. Marta Berlin contó la historia de esa llegada en una pequeña entrevista con su hija Andy Chernyavsky, una entrevista que ella hizo y grabó para mí en octubre de 2018. Y voy a leer su testimonio. Estábamos a la marcha de la antipsiquiatría. Era la vanguardia y la contracultura. Yo siempre participé en la contracultura. Lo que pasó es que no me acuerdo bien de la época. Empezó en Italia un pequeño movimiento con Franco Basaglia y en Londres con David Cooper y Lang, este antipsiquiátrico que consistió en derrumbar las paredes de los hospicios y que los psicóticos o los enfermos que estaban internados se incluyeran en la vida cotidiana. En esa época, yo fui a Inglaterra a conocer al profesor David Cooper y lo más divertido es que me compró un trajecito azul marino para estar muy a la moda de lo que era visitar un psiquiatra. Le voy a ver a Kingsley Hall, que era el nombre de la casa donde él vivía, que era como lo que fue Puerto Madero antes que se reconstruyera. Era una zona portuaria y abandonada. Y en una gran casa que él vivía ahí, tocó el timbre. Me abrió un tipo con un tapado de mono y nada abajo y era David Cooper, con una gran barba roja. Entró, me presentó, yo estúpidamente sin saber quién era, y él convivía con los pacientes en un grado de, digamos, desorganización mental muy grande. Ahí estoy 2 días, me quedo 2 días con él, llevé comida, conocí a su famosa paciente Marie y le invitó a venir a Buenos Aires con todo pago. Por supuesto, él aceptó. Yo vuelvo a Buenos Aires y hablo con la institución de Córdoba, Rosario, La Plata, la Universidad de Buenos Aires, centros privados, Fontana y su clínica, el CAIC. Y hacemos una recordación de fondos como para que él venga. Lo alojamos en un hotel de Santa Fe Cachao, ahí nomás en la vueltita donde estaba la confitería del Águila. Cooper empezó a dar conferencia. Él estaba tan preparado para dar conferencias como yo para hacer una operación cardíaca. Estaba mal, enfermo grave. Yo, en esa época, estaba secretaria de la Asociación de Psicología. El CAIC pagó para que él dio una charla ahí. Verdaderamente charlas no daba, hacía acto de presencia, hacía chistes. Así, para resumir, Marta Berlin viaja a Londres a finales de los años 60, probablemente en 1969,
un año antes de la clausura de Kingsley Hall y de la llegada de David Cooper a Buenos Aires. Cooper dio su conferencia en el CAIC en octubre de 1970, al mismo tiempo que la inauguración del local propio del centro en la calle Viamonte 452. En septiembre, como un preludio a su charla, el CAIC organizó en la Galería Bonino una jornada intensiva de discusión alrededor del tema arte y psicología. Se trataba de reflexionar sobre los ejes siguientes: el arte como sistemas de comunicación grupal, la actitud del psicólogo frente a la facultad creadora y el cambio social, función y rol del psicólogo en un grupo artístico, revisión de los conceptos de salud y enfermedad en función de los diferentes lenguajes artísticos actuales. Cabe destacar la participación a la jornada de los críticos de arte Fermín Febre y Aldo Pellegrini. A pesar de su malestar descrito por Marta Berlín, la presencia de Cooper tuvo un impacto en los intelectuales y artistas. En el segundo tomo, Las huellas de la memoria, publicado en 2018, los autores Enrique Carpintero y Alejandro Weiner relatan la existencia de Cooper. Según ellos, yo cito, el clima oscilaba entre lo científico y el acontecimiento de la llegada de un gurú. Proponía en los encuentros cosas como quitarse los zapatos, sacar las sillas y sentarse en el suelo para solucionar los problemas de espacio ante lo numeroso del auditorio, juegos y experiencias táctiles. El semanario Panorama describió el evento como un acontecimiento social y escribía acerca de Cooper como personaje con un poder de seducción que invadió a los profesionales más jóvenes. Para la exposición del CAIC, Escultura, Follaje y Ruidos, organizada en noviembre de 1970 en la Plaza Rubén Darío, Luis Benedit, Jorge Glusberg y Vicente Marotta crearon un circuito, como yo cito, modelo para vencer las barreras de la comunicación en esta sociedad masiva de consumo, de relaciones públicas, de quejas y de publicidad. Es una aspiración modesta para limpiar los sentidos sin seducciones, sin sofisticaciones, sin monumentalismo, sin sometimientos. Esa proposición, basada en el juego espontáneo, precisamente, parece materializar las declaraciones de Cooper pronunciadas durante el Congreso de La Habana y su conferencia en el CAIC. Y yo cito ahora la frase transcrita en un texto de la muestra: la antipsiquiatría intenta invertir las reglas del juego psiquiátrico como un preludio para interrumpir esos juegos. En el marco de la muestra del CAIC, Arte de Sistemas, inaugurado en julio de 1971 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, David Lamelas realizó especialmente Reading Film from Notes by Erdi Lang, realizado con la colaboración y el financiamiento del CAIC. En una entrevista de 2017 con Todd Holm en Glenn Phillips, el artista explica el origen de su obra. One of my closest friends in London was Camilla Di Tella. She was married to the grandson of the original Di Tella, the one who began the business, who was an immigrant from Italy. The grandson was an economist and she was a therapist. She was working with Erdi Lang, the psychoanalyst who believed that there is no such thing as schizophrenia, that we are all schizophrenic. So he never made a difference. That was his theory. And she was working with him part-time. I used to go there just to pick her up, have a coffee, and go. And one day she gave me a book, Erdi Lang's notes that he wrote.
I thought it was very impressive, and I decided to do reading film from notes by R.D. Laing. First, you see the text, and then you have a woman reading the text. So you move from text to oral language. It was the other side of the penny. Por su parte, Jorge Glusberg, en un texto escrito en diciembre de 1971, con ocasión de la formación del Grupo de los 13, explica, yo cito, a través del Grupo de los 13 será posible observar los efectos de una acción recíproca y su evolución. En su iniciación no habrá sabido campear sus crisis emocionales y lucha con los mismos conflictos, dependencia y libertad que el adolescente, hasta llegar constructivamente a la madurez que le permite aclarar y explicitar sus fines y objetivos, sin esfuerzos inútiles, planeando él y su futuro, logrando la colaboración y competencia de sus miembros, encontrando finalmente un equilibrio entre la productividad del grupo, función del sociogrupo, y las necesidades personales de cada uno de sus miembros, función del psicogrupo. Para describir la dinámica grupal, Glusberg utiliza una terminología similar a la empleada por Laing o Cooper cuando ellos describen la psicosis que afecta la mente de una persona sujeta a limitaciones sociales y o familiares y su superación. Cuando Cooper volvió a Argentina en 1972, su proyecto político y contracultural se radicalizó aún más, a tono con los eventos políticos del país. Se suponía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Sus motivos fueron aclarados en el suplemento cultural del diario La Opinión, publicado en julio de 1972, en una entrevista con Ricardo Halak. Una parte de esas declaraciones fueron luego incluidos en la Gacetilla número 202 del CAIC y en el libro que escribió en El País David Cooper, La gramática de la vida. Yo cito a Cooper. Regresé a la Argentina por varias razones. Una es que aquí hay una gran tradición psicoanalítica, formada por Enrique Pichon Rivière, Marie Langer y Emilio Rodríguez, entre otros. Esta tradición ha dado como resultado que muchos jóvenes psicólogos y médicos se rebelen contra las instituciones que deberían haberlos formado y estén dispuestos a recibir ideas nuevas, particularmente si son de naturaleza anti-institucional. También, probablemente, y digo probablemente, dada la ausencia de estadísticas, porque hay aquí un porcentaje de gente bajo cualquier forma de terapia que es mayor al porcentaje registrado en los Estados Unidos, mayor, por cierto, al de cualquier país europeo. Una gran cantidad de psiquiatría revela la necesidad de una gran cantidad de antipsiquiatría. Y también significa que aquí la gente se halla más honestamente dispuesta a conocerse a sí misma y a transformarse a sí misma. Por último, y desde un punto de vista más personal, estoy en Buenos Aires porque pasé el primer cuarto de siglo de mi vida en el tercer mundo, África del Sur, sin reconocerlo, y los últimos 15 años en Europa, sin reconocer lo que no había reconocido. Ahora que debido a varias razones obvias no puedo regresar a África del Sur, mi retorno a la Argentina es simplemente algo así como el retorno al hogar. Cooper quería quedarse en un país del tercer mundo para apoyar la creación de una psiquiatría humanizada al servicio de la liberación. Como lo recuerda Carpintero y Weiner, siempre en las huellas de la memoria, Cooper vivió unos meses en el departamento de Belgrano, llamado La Casona, que durante 1971 y 1972 se convirtió en una experiencia comunitaria
entre el psicoanalista, psiquiatra, actor, director y dramaturgo Eduardo Pavlovsky, el psiquiatra y psicoanalista Armando Boleo, el psicoanalista Emilio Rodríguez y el psiquiatra, psicoanalista, psicodramatista y psicólogo social Hernán Kesselman. En una entrevista con los dos autores, Eduardo Pavlovsky contó su experiencia. Yo cito: en la casona yo vivía con una chica y 25 hippies. Era una locura esa casa. Convivíamos con David Cooper y el movimiento ideológico del 60, el hippismo. Yo creo que algo de eso está presente en la película Heroína de Raúl de la Torre, basado en el libro de Emilio Rodríguez. Tenía a David Cooper loco en un lugar. Pasaba gente muy desconocida que vivía ahí. Era un momento excepcional. En ese mismo año ocurrió un acontecimiento importantísimo, que fue el estreno de mi obra El señor Galíndez. Para la cultura teatral, Galíndez se metía políticamente en la apertura de golpe de una manera muy particular. Todo eso se daba ahí. Toda la experiencia emocionalmente fue brutal, con todas las letras. Tener viviendo en mi casa con el líder de la antipsiquiatría, que fue el tipo más inteligente que conocí en mi vida. Cooper era mucho más inteligente que el resto de la gente. Luis Felipe Noé me dijo también que Cooper frecuentaba su bar, El Bárbaro, y de nuevo Cooper se acercó al CAI cuando Glusberg y el grupo de los 13 estaban desarrollando el conceptualismo ideológico fuertemente influenciado por la teoría de la dependencia, el marxismo y las luchas tercermundistas. Su presencia fue recibida de manera distinta por los artistas del grupo en función también del compromiso de cada uno artista. Entre resistencia, y yo pienso a Jacques Bedel, indiferencia, como Horacio Dabala, y interés, incluso colaboración. En el marco de la muestra hacia un perfil del arte latinoamericano, Julio Teix propone una serie de antidiseños, antidesigns, proyecto de objetos absurdos y inútiles, especie de anti-ready-mades. Una escoba, como se puede ver, una pala escoba, una silla de paja y unas sandalias de ladrillos. El artista acompaña sus antidiseños de un breve texto que parodia un eslogan publicitario. First series of anti-design utilizing objects of very popular use in Argentina. Adding functions, you subtract usefulness, thus arriving to the object of reflection. Proposal mass produce and offer them for sale in shops, supermarkets, etc. for mass consumption. Esos antidiseños actúan como objetos de guerrilla cultural. Al lado podemos leer la contribución de Cooper. Consume the consumers and consume the consumption and consume the consumption process. Para su proyecto de participación Arte de Sistemas 2, Jorge González Mir cita un extracto de Psychiatry and Antipsychiatry, donde se habla de la dualidad entre sujeto y objeto, opresor y oprimido, colonizador y colonizado. Para Cooper, los artistas jugaban un papel fundamental en el proceso revolucionario, así que como lo relata la gacetilla número 213 de abril de 1973, que es en realidad una reproducción de un folleto del catálogo de la exposición del grupo de los 13 en arte de sistemas, podemos leer: el grupo de los 13 trabajó durante 4 meses con David Cooper, que intentó realizar un análisis exhaustivo de la problemática interna del grupo. Se constituyó en un metagrupo coordinado por Cooper, que no solo rastreó las ansiedades y que era uno de sus miembros y sus motivaciones interpersonales, sino
las relaciones entre arte y sistema capitalista, entre revolución cultural y ideologías políticas dominantes, entre destinatarios de obras de arte y un modelo para una nueva sociedad. En una entrevista de 2018 con Luis Pasos, el artista me contó que esas reuniones tenían lugar por la noche, bastante tarde, de manera también desorganizada y que Cooper estaba borracho muchas veces. En el marco de esa misma muestra, Jorge Glusberg y Juan Versace proponen un juego de roles acerca de los psicoanalistas, psicólogos y de la pseudoliberación. Está descrito de la manera siguiente. El modelo elegido para esta obra no es casual. Tiene intención de interferir en la rutina diaria del consumidor y cuestionar su patrón de comportamiento. Aparece en las ciudades y por eso tomamos alternativamente acciones que se representan a sí mismas en una gran ciudad del tercer mundo, Buenos Aires, y en una del primer mundo, Nueva York. La materialización de este modelo presenta un grupo terapéutico donde pacientes y terapeutas están rayados con franjas blancas y negras y no se diferencian. Un cinta sin fin repite en un sistema Kenia pasajes de Maratón 16 por habernos sido imposible seguir las grabaciones correspondientes al modelo desarrollado en Buenos Aires. Hipótesis de trabajo, la psicoterapia se ha convertido en un sistema social y políticamente regresivo. Esa obra es una denuncia sarcástica y feroz de la hipocresía y del aburguesamiento de la profesión, parodia sus comportamientos revolucionarios, enfatiza su ansia de reconocimiento y destaca su inclinación sexual, etc. Esa obra constituye también una materialización de lo que se explicaba Cooper en el Congreso de La Habana: destrucción y autodestrucción, mistificación de los mistificadores. En este sentido, es interesante el hecho de que Marta Berlin, para su encuentro con Cooper, compró precisamente un trajecito azul marino para, yo cito de nuevo, estar muy a la moda de lo que era visitar a un psiquiatra. Me parece muy interesante, ¿no? En el marco de esa proposición de Glusberg y Versace. Y la proposición está acompañada por los textos de Tomás Eloy Martínez, periodista, y de Ellen Willis. Esos dos textos apoyan esa denuncia. En la gramática de la vida, David Cooper evoca también un otro objetivo que motivó su estadía argentina. Yo cito: colaborar en la formación de un centro internacional de enseñanza, aprendizaje en el tercer mundo, al que los europeos y los norteamericanos no irían a enseñar sino a aprender, ayudando así a atacar el imperialismo cultural. Yo formulo la hipótesis que ese Centro Internacional de Enseñanza Aprendizaje es precisamente la Escuela de Altos Estudios del CAIC, que se inauguró en febrero de 1973 con una charla de David Cooper, en la cual afirmó: el primer deber de los intelectuales en América Latina debe ser combatir el imperialismo cultural en todas sus formas. El objetivo del imperialismo cultural es ganar un mayor control mediante la producción de una mistificada experiencia de pérdida y desposeimiento y alienación en sus víctimas. Vale destacar que Cooper hacía parte del comité consultivo de la escuela, al lado del epistemólogo francés Abraham Moll, del crítico de arte italiano Gillo Dorfles, del artista alemán Joseph Beuys y del artista Luis Benedit y de Jorge Glusberg. Para lograrlo,
explota los sentimientos de inferioridad de los intelectuales tercermundistas y agrava así esos sentimientos, agrega Cooper en su charla inaugural. La Escuela de Altos Estudios del CAICO cumplió ese programa, desarrollando numerosos seminarios a cargo de intelectuales de América Latina sobre las problemáticas del tercer mundo, especialmente entre 1973 y 1975, como por ejemplo con una conferencia titulada Vanguardias estéticas, estructura social y cultura popular de Néstor García Conclini en 1973, unas jornadas latinoamericanas de discusión sobre las alternativas del tercer mundo y el primer coloquio latinoamericano de la comunicación en octubre de 1975. Como lo recuerda Marta Berlin, David Cooper estaba atravesando una crisis personal. Cuando él vino acá por segunda vez, terminó en la clínica con un brote psicótico. Ella explica. La crisis personal de David Cooper y luego los vertiginosos sucesos que ocurrieron en Argentina impidieron su ambicioso proyecto político. Pero queda claro que su llegada no dejó a nadie indiferente. Sus objetivos resonaban con la búsqueda de liberación de toda una generación, una búsqueda todavía de gran actualidad. Y yo quiero terminar con esa conclusión. Yo agradezco de nuevo al museo, a los organizadores del Congreso y lo deseo a todas y a todos un muy buen Congreso. Adiós.